La oscuridad era impenetrable en aquella vieja cabaña. Hacía mucho tiempo que nadie se había acercado siquiera a 10 kilómetros de aquella choza de aspecto desolado y frágil. Con cierto temor empujé la tosca puerta de madera, medio carcomida por las termitas, abriéndose esta con dificultad y emitiendo un largo quejido por sus oxidadas bisagras, fruto del paso de los años. Al instante, un penetrante olor a podredumbre y hediondez fétida, predominante en el interior de la casucha de madera, se instaló en mis fosas nasales, provocando que tuviera que salir a toda prisa al exterior para recuperar el aliento. Una vez recompuesto, no sin antes vomitar el desayuno que había tomado a toda prisa en el bar de Arrocoso antes de mi partida, y dejando unos minutos para que el aire fresco de los bosques aledaños renovara el cargado y pútrido olor del interior de la cabaña, me dispuse a entrar de nuevo. El ambiente ya no estaba tan cargado en mi segundo intento por atravesar el umbral de la choza del abuelo Felpham, que había heredado mi padre hacía muchos años y que ahora que él había fallecido, heredaba yo. Mi padre jamás me habló de este lugar, ni tampoco de la casa. La sorpresa llegó con la lectura de su testamento. Mi madre había fallecido años antes, fruto de una larga y dolorosa enfermedad. No tenía hermanos, y mi padre no tenía ningún familiar conocido salvo yo, su único hijo. Así que el bueno de John Winter, sin mediar palabra, me dio un listado de todos los bienes de mi abuelo, Michael Felpham. Como digo, mi padre nunca me habló de la casa, aunque sí tenía noticias de mi abuelo Michael por las historias increíbles que escribió en su viejo y mohoso diario, otro de los objetos que había heredado y que encontré en la biblioteca personal de mi padre, oculto entre varios volúmenes antiguos de historia de la humanidad. De hecho, fue su lectura lo que me animó a conocer más de él. Mi padre siempre me decía: tu abuelo ha perdido el juicio, encerrado a todas horas en esa choza de mala muerte. Su maldito infierno particular. Obviamente se refería al enclave en el que me encontraba en aquel momento. Mi padre odiaba hablar de él, y si podía lo evitaba a toda costa. La relación entre ellos, como ya entenderá el oyente, era inexistente. Sin embargo, tuve la suerte, o la desgracia, según se mire, de encontrar aquel diario. En él, mi abuelo detallaba con pormenorizado ahínco historias extrañas sobre los alrededores de su casa, sobre los bosques que lo rodeaban y también sobre las cercanas poblaciones de Innsmouth, Dunwich y Arkham. Hablaba de sorprendentes hechos acaecidos en aquellos lugares, tales como avistamientos de criaturas pesadillescas por los alrededores de las poblaciones mencionadas, invocaciones de los lugareños a no sé qué dioses del cosmos en lo más profundo del bosque, o en las terribles y amenazantes montañas escarpadas que se divisaban desde la cabaña de mi abuelo, entre otras.
Incluso se mencionaba el raro carácter de los habitantes de aquellas poblaciones con los extranjeros y el no menos impactante aspecto de los mismos. Mi abuelo también había pegado en el diario recortes periodísticos sobre algunos de aquellos, digamos, extraordinarios sucesos. En uno de ellos se hablaba de los terribles acontecimientos que en el pasado se desataron en Dunwich, donde gran parte de la población, alentados por un terror irracional ante determinados temblores de tierra propios de la zona, se habían dirigido hacia las montañas a la captura y destrucción del abominable ser de nombre Yog-Sothoth, que según ellos provocaba todos aquellos desbarajustes infernales. Al parecer, una familia de allí, los Whoteley, eran los responsables de todo. En otros artículos, en este caso sobre Innsmouth, se hablaba de un marino de nombre Obed March, que tenía aterrorizado a todo su pueblo bajo la amenaza de unas criaturas anfibias de nombre Los Profundos. Y lo que se decía sobre Arkham es mejor ni siquiera reproducirlo, dado lo demencial e inadmisible de su contenido. La cuestión es que tras leer aquel diario, coincidí con mi padre por una vez en mi vida, en que el viejo Felpham estaba loco de remate, y aún así la curiosidad pudo conmigo, y en cuanto tuve ocasión, puse rumbo a la casa de mi desaparecido abuelo. Y allí me encontraba, solo, en mitad de la oscuridad, iluminado únicamente por los destellos luminiscentes que la puerta principal dejaba pasar al interior del escondrijo de mi abuelo. No me fue difícil localizar las cortinas rasgadas y pesadas que había atisbado desde el exterior. Las abrí levantando el polvo de muchos años acumulado en su vieja tela. Al instante la luz solar fue destruyendo cada atisbo de negrura en el interior de las habitaciones, dejando a la vista cada rincón oculto de las mismas. Así lo hice en cada estancia, tanto del piso inferior como en el superior. Estaba claro que aquel lugar necesitaba una limpieza a fondo, además de renovar el antiguo y desangelado mobiliario que reposaba su mohosa madera desde tiempo atrás en el interior de la cabaña. Fue tras recorrer aquel sitio un par de veces cuando comprendí que mi padre se refería a la casa como cabaña o choza, no por su tamaño, porque era enorme, sino de manera despectiva, como lugar al que no habría que acercarse por ningún motivo. En aquel momento, por más siniestro que pareciera aquel caserón, no veía razón para tanto temor y aprehensión por parte de mi padre. Una vez más recorrí aquellos pasillos de quejumbrosas maderas y todos y cada uno de los aposentos, buscando entre otras cosas un lugar donde pasar la noche, pues no pensaba marcharme de allí sin antes explorar detenidamente aquella deprimente casona y sus alrededores. Fue entonces cuando, caminando por el piso superior, observé una cortina de color violeta pálido al fondo de uno de los pasillos. No parecía un lugar propicio para tal objeto. Se veía con claridad que en aquel emplazamiento no había ventana alguna. En cualquier caso, no podía asegurarlo sin acercarme un poco más. La zona estaba en penumbra y un ligero movimiento de vaivén constante de la cortina violácea delataba la posibilidad de que existiera tras ella algún tipo de abertura por la que se filtrase el aire. Avancé con lentitud hacia la oscuridad, y cuando estuve a la altura de la cortina, con cuidado extremo la retiré. Detrás se levantaba un viejo portón de madera que nada tenía que ver con el estilo general del resto de las puertas y mobiliario del caserón. Observé que tenía una cerradura medio oxidada y cubierta de polvo y telas de araña. Fascinado por aquel inesperado descubrimiento, intenté abrirla, pero resultó del todo imposible. Miré el llavero que me había entregado en la notaría el señor Winter,
pero en él no había ninguna llave que encajase en aquella misteriosa cerradura. Busqué con avidez la dichosa llave por toda la casona, y cuando ya desesperaba por no encontrarla, pensé que podría estar en las pertenencias del viejo Felpham. Mi padre guardaba todo lo que le fue entregado a la muerte de mi abuelo en una antigua caja de zapatos que había escondido en el sótano de nuestra casa familiar en Boston. Más de una vez, cuando era niño, había hurgado entre sus contenidos oculto en el sótano mientras esperaba que a mi padre se le pasara la borrachera. Mi padre era alcohólico desde la desgraciada muerte de mi madre. Nunca llegó a superarlo. En una de mis espantadas al sótano encontré la caja, oculta a ojos indiscretos, dentro de un baúl pasado de moda incluso para aquella época. Recuerdo un cortaúñas oxidado, unas cuantas postales viejas y un par de fotos de mis abuelos en blanco y negro. Una en concreto, la única que era en color, me daba pavor de solo mirarla, y sin embargo permanecí horas sin quitarle el ojo de encima. Representaba a mi abuelo junto a un tipo muy extraño, posando junto a su casa. Aquel tipo iba vestido con una especie de traje negro. Su cinturón contrastaba con el resto por su intenso color rojo. Los zapatos también eran de ese color. Sin embargo, lo que más me atemorizaba era su rostro. Simplemente sonreía junto a mi abuelo, pero aquella risa aparentemente inocente y su espantosa mirada. Dios, parecía, no sabría explicar cómo ni por qué, la venida del infierno a la tierra. Sus ojos se encontraban enrojecidos y en su sonrisa se dejaban ver unos dientes blancos, perfectos. Mi abuelo, desgarbado y de facciones envilecidas por el tiempo, vestido como el típico granjero medio norteamericano, no parecía tener absolutamente nada en común con su raro acompañante. Era complicado imaginarse por qué azar del destino, personas tan diferentes habían acabado siendo amigos. Encontré además una llave, claro. En ese momento lo recordé. En la caja había una llave de esas antiguas, pesadas y feas. Tenía que ser la llave que abriera aquella puerta misteriosa. Por suerte me caracterizaba por ser previsor y había traído conmigo la caja y sus contenidos. Fui a por ella a la habitación que había elegido para pasar la primera noche. La abrí y arrojé todo su contenido sobre la polvorienta cama. Sí, allí estaba la llave. La cogí y con entusiasmo y no menos curiosidad regresé a la puerta en cuya cerradura encajó a la perfección. La giré y mientras lo hacía, los efectos del paso del tiempo se manifestaron en forma de estruendosos y desagradables ruidos metálicos. Cuando la llave llegó al último giro posible, empujé con fuerza, ya que aquella puerta no solo era pesada, sino que estaba medio encasquillada por la acumulación del polvo en toda su extensión, además de la extrema oxidación de sus bisagras.
Inmediatamente, un intenso hedor aserrado invadió mis fosas nasales. Y no fuese el único olor proveniente del interior de aquella enigmática estancia. Fusionado con la penetrante fetidez propia de un lugar imperturbable desde hacía muchísimos años, se dejaba notar otro olor, la esencia del tiempo infinito. El aroma allí presente parecía transportarte de algún modo a épocas remotas en la historia de la humanidad. El interior estaba sumido en la más absoluta oscuridad, por lo que fui de nuevo a mi coche, que permanecía aparcado entre la casona y los límites del espeso bosque que la rodeaba, y tomé una pequeña linterna que siempre solía llevar conmigo por si había algún imprevisto en plena noche. Entré excitado, linterna en mano. Subí las escaleras rápidamente y una vez frente al misterioso cuarto, encendí la linterna. Entré y lo primero que llamó mi atención fue la extraña forma que parecía tener. En un momento dado, la luz de la linterna se encontró con una andrajosa tela que hacía las veces de cortina, justo frente a donde me encontraba, tras la cual se ocultaba una pequeña ventana. Corrí la cortina y la luz del exterior se filtró por ella, haciendo visible el sorprendente contenido de la habitación. Apagué la linterna boquiabierto, puesto que ya no era necesaria. Un rellano de tan solo unos metros daba paso a un amplio espacio de forma geométrica, del todo inadmisible y fuera de lugar. La habitación no era cuadrada, ni rectangular, ni siquiera triangular. La forma geométrica a la que más se asemejaba aquella estancia era un trapezoedro. De hecho, tenía la sensación de encontrarme en el interior de uno de ellos, ya que el techo no era plano, sino que tenía la forma propia de esa figura geométrica. Acababa en lo más alto en una breve cúpula circular. El suelo sí era plano. En definitiva, era como si cortáramos al trapezoedro justo por la mitad. Con todo, no era lo más sorprendente del lugar. A diferentes alturas y posiciones, repartidas por todo el interior del extraño cuarto, se encontraban pegadas burdamente lentes de varios tamaños en diferentes posiciones. Todas parecían incidir en el punto central del cuarto, donde en un pedestal rudimentario de madera, con un soporte de metal en su parte superior, se encontraba una especie de talismán o piedra preciosa amarillenta, de forma igualmente trapezoidal. Me quedé perplejo ante aquella inesperada, y por qué no decirlo, grotesca visión. Debo admitir que aquel sitio comenzó a provocarme escalofríos. Por otro lado, no dejaba de preguntarme qué demonios haría mi abuelo, un simple granjero, con todo aquello. ¿Cómo habría aprendido o quién le habría enseñado a construir aquella poco habitual estructura? Quizás en el fondo mi padre sabía de las extrañas actividades de mi abuelo y por eso dejó de hablarle y de tener relación con él. Preguntas que iban y venían en mi cabeza mientras trataba de asimilar todo aquello. Por fin, algo más sosegado, vi en uno de los extremos de la habitación, bajo la ventana, una vieja mesa de madera. Sobre ella se amontonaban viejos libros polvorientos, cuyas páginas parecían poder deshacerse con solo mirarlas. Me acerqué y vi sobre la mesa, completamente extendido y sujetado en las puntas por alguno de esos desgastados volúmenes, un mapa de la zona en la que se situaba el caserón del viejo Felpham. Lo que mostraba era algo inaudito, o cuando menos, algo que solo una caprichosa casualidad podía explicar.
en el centro de un triángulo formado por aquellas 3 localidades mencionadas por mi abuelo en su diario: Dunwich, inmersa en los bosques y las montañas; Innsmouth, ciudad costera; y Arkham, gótica y más urbana, se encontraba la casona del viejo Felpham. No se hallaba ni un poco a la izquierda ni un poco a la derecha, o arriba o abajo. Se encontraba justo en el centro de esas 3 poblaciones de la zona. Esto me pareció de lo más sorprendente y a la vez estimulante, aunque teniendo en cuenta lo que contaba mi abuelo de aquellos pueblos, no me equivoqué al calificarlo de diabólica coincidencia. Sin embargo, lo que me erizó los pelos de la cabeza y de todo el cuerpo fue el extraño símbolo dibujado con toda claridad sobre el dibujo de la casa del viejo. Y es que recordé en aquel momento que ese distintivo sello desconocido, una retorcida línea en un solo trazo, que ahora subía y ahora bajaba sin concierto ni sentido alguno, era exactamente el mismo que aquel perturbador amigo de mi abuelo llevaba en la solapa de su traje bordado en color rojo en la vieja fotografía de la caja de zapatos. Junto a cada pueblo estaban dibujados otros trazos lineales parecidos, pero claramente distintos unos de otros. No sabía lo que significaba todo aquello, pero motivó mi curiosidad casi en igual proporción que mi miedo. ¿Qué demonios había hecho mi abuelo? ¿Qué significaban aquellos símbolos y la posición tan concreta de la casa Felpham respecto a los pueblos adyacentes? Y lo que más me angustiaba, ¿quién era ese tipo aparentemente amigo de mi abuelo, de la fotografía en color? Todo lo que había descubierto hasta el momento me proporcionaba un cierto desasosiego. Notaba como un vago temor retaba por todo mi ser. Y sin embargo, lo que descubriría horas después dejaría ese sentimiento en nada ante el terrible horror oculto en aquel fajo de papeles viejos sobre la mesa de trabajo de mi abuelo. En uno de los extremos del detallado mapa de la zona, junto a un montón de libros antiguos de nombres extraños que jamás había visto en mi vida, se encontraba una carpeta de cartón duro y en su interior aquel legajo de papeles viejos que posteriormente esclarecerían, para condena eterna de mi alma mortal, aquel misterio. Cogí la carpeta y me marché de la habitación hacia mi cuarto. Allí pasé el resto del día y de la noche, leyendo y reflexionando sobre aquellas anotaciones que muchos años atrás escribiera mi abuelo. Las mismas eran imposibles de creer para una persona cuerda, y lo peor de ellas no eran las locuras sobre el chisme que Felpham había creado junto a su misterioso amigo en el cuarto trapezoidal, sino el enorme mundo de carácter cósmico, plagado de morbosas y malévolas criaturas gobernadas por monstruosos dioses del espacio infinito, que en ellos se describía someramente. Las claves que allí se desvelaban, tan inverosímiles como aterradoras, sobre lo que el abuelo Felpham había investigado y creado, se podían resumir en pocas palabras. El mundo mortal estaba sometido sin saberlo a la constante amenaza de unos horripilantes y deformes dioses del cosmos, dispuestos a conquistar el planeta que eones atrás fuera su hogar. Al parecer, según contaba mi abuelo en aquellas anotaciones, conoció al joven misterioso de enrojecidos ojos y sonrisa extraña en la taberna Los Sabuesos del Infierno, situada en los límites de Arkham, en dirección oeste, es decir, hacia donde se situaba su casa. Este hombre de extraños ropajes negros le invitó a unas cuantas copas de buen vino, para a continuación hablarle de un futuro prometedor
si le ayudaba en un proyecto secreto que se disponía a realizar. Mi abuelo, confundido por la bebida y lo extraordinario de la información que el joven le había desvelado sobre sus intenciones, le preguntó por qué debería él ayudarle. Sin mediar palabra al parecer, el hombre extrajo del interior de su traje una piedra amarilla de forma trapezoidal y le dijo: Estimado amigo, mire esta piedra con atención. Aquí está la respuesta a todas sus cuestiones, lógicas por otra parte. Señaló con dedos ganchudos de uñas afiladas. Así lo describía mi abuelo en aquellos legajos de papeles. A partir de aquí, el efecto de la bebida parecía apoderarse de su mente pueblerina y simplona, ya que describe cómo en ese momento los ojos de su interlocutor ennegrecieron, mientras una fuerza invisible le obligaba a mirar a través del trapezoide amarillento, que en ese instante emitía un extraño fulgor a su alrededor, aunque solo él parecía percibirse de ello. Los fulgores, reflejados terroríficamente en el rostro del ser frente a él, le hicieron contemplar por segundos el rostro del mismísimo diablo. Ser y diablo fueron sus palabras exactas. Después, narra con horror cómo se sintió inevitablemente absorbido por aquella piedra diabólica, transportado mágicamente a un lugar de paisaje desolador y deprimente, cubierto de nubarrones oscuros, de formas geométricas imposibles. Un aire cargado de malevolencia que soplaba de cuando en cuando, arrastrando hasta sus fosas nasales un olor fétido de indecible intensidad, le acompañó mientras estuvo en el infierno negro, más allá de las estrellas, tal y como lo definió mi abuelo en aquellas anotaciones. A partir de ahí solo recordaba su vagar hacia ningún sitio o lugar durante lo que le parecieron horas, y sin embargo solo fueron segundos, considerando lo que ocurrió después. Aquella ensoñación espantosa finalizó cuando en su caminar solitario divisó una enorme fortaleza negra como el Tizón, ribeteada aquí y allá por torreones de enormes proporciones, de un color rojizo intenso. El contraste entre ambos colores, en un conjunto arquitectónico de formas geométricas que claramente eludían con descaro nuestras leyes naturales, provocó que un grito de puro horror acudiese a la garganta de Felpham, y sin embargo ningún sonido fue capaz de emitir, a pesar de sus esfuerzos. Al momento se encontró de nuevo frente al joven misterioso, ya recuperado su aspecto habitual. Mientras mi abuelo se reponía de aquella experiencia horrible, el joven guardó la piedra trapezoidal y afirmó: Veo que ya comprende, ¿no es así? Mi abuelo confirmó con un gesto afirmativo de su cabeza. A partir de ahí, trabajaron juntos en lo que llamaron Portal de Felpham-Sotep, aquel conjunto de lentes dispersadas en una habitación trapezoidal que había visto en la habitación oculta de mi abuelo. Era la culminación de su trabajo. Consultando los viejos volúmenes que también se encontraban en aquella habitación, tales como Vermis Mysteris, un Auspreclichen Culten, el libro de Yvonne o el Necroculten Mortum Grimoire, desarrolló todo el proyecto. Con aquellos libros y con la información que el joven misterioso le proporcionaba cuando se quedaba atascado con algún problema, culminó su máquina demoníaca, su portal al ilimitado cosmos. Ahora lo sabía. Aquel ser disfrazado de joven humano engañó a mi abuelo para que le sirviera y crease las ansiadas aberturas cósmicas que aquellos monstruosos y gelatinosos dioses malignos utilizarían para reconquistar la Tierra. Aquellas lentes de las exactas posiciones en las que se encontraban reflejarían la luz del sol o la luz lunar
en una combinación determinada en función a la posición en el cielo de ambos astros. Como ya habrás podido adivinar, seas quien seas el que escucha esta grabación, esas combinaciones de luz eran las formas de los sellos de 4 de los más poderosos dioses cósmicos. Los sellos dibujados en cada población y en la propia casa de mi abuelo, en el mapa sobre la mesa de estudio, en la habitación trapezoidal. El sello de Yog-Sothoth en Dunwich, el sello del Gran Cthulhu en Innsmouth, el sello de Azathoth en Arkham y por último, el sello de Nyarlathotep sobre la casa de Felpham. La luz lunar o solar en las horas señaladas penetrarían por el ventanuco, formarían el sello asignado a cada momento del tiempo, se reflejaría en la piedra trapezoidal en el centro de la habitación, que no era otra que la que el mismísimo Nyarlathotep mostrara a mi abuelo en la taberna, y de allí a un enorme espejo frente a la piedra, abriendo el pórtico a uno de esos bestiales dioses. Este portal solo podía ser usado por los dioses malignos en ambas direcciones, entrada y salida. Un humano o cualquier otra criatura del universo que penetrara en él quedaría allí atrapado, en tiempos y espacios indefinidos e incongruentes, sumido en la total locura hasta el final de los tiempos. El caos infinito es ahora mi hogar eterno. Al leer y asimilar toda esta información, corrí hacia la habitación trapezoidal como un poseso en plena noche, pero ya era demasiado tarde. Cuando casi atravesaba el umbral de la estancia, escuché el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Me temí lo peor. Al entrar, los rayos de la luz lunar penetraban ya por el viejo ventanuco, tomando una forma luminiscente concreta por la posición preestablecida de las lentes por Felpham. El sello de Nyarlathotep, en este caso, que iluminaba toda la habitación de manera grotesca, proyectando espantosas sombras en las trapezoidales paredes de la estancia. A su vez, el rayo de luz lunar era reflejado en el trapezoide amarillo en el centro, y desde allí era lanzado hacia un enorme espejo frente a él, a cuyos pies una manta sucia de la que no me había percatado en ningún momento reposaba sin forma definida. Sin saberlo, al correr la cortina del ventanuco, había puesto en marcha de nuevo las poderosas capacidades diabólicas de la Felhamthotep. El liso cristal del espejo se desintegró ante mis ojos atónitos, y de la negrura en su interior surgió una criatura horrible, gelatinosa, supurante de líquidos de colores no terráqueos, con forma de enorme lengua rojiza. Lentamente fue transformándose ante mí en el joven de la fotografía de mi abuelo, hasta completar un aspecto totalmente humano, con el fin de mezclarse de nuevo entre los de nuestra raza, para expandir en nuestro planeta la plaga de horrores indecibles que traía ocultos consigo. A la vez que esto sucedía, una voz retumbante que parecía provenir de cada rincón de aquel cuarto trapezoidal pronunció 3 palabras, tan simples como aterradoras. Ahora estamos aquí. Comprendí en ese momento que todos los horrores acontecidos en el maldito triángulo que formaban las localidades de Dunwich, Innsmouth y Arkham provenían de aquel pórtico siniestro inventado por mi abuelo, guiado por aquellos dioses odiosos y deformes. La pestilencia malsana que corrompió a los Whoteley de Dunwich, la locura que invadió a Obed March en Innsmouth,
las criaturas y hechos inexplicables que pasearon y acontecieron antaño por las calles de Arkham. Todos habían surgido de la puerta infernal en la choza inmunda de mi abuelo Feltham. Los miembros de la Universidad Miskatonic en Arkham habían desbaratado en aquellos tiempos lejanos los planes de conquista de los dioses. No cabía duda de que llegado el momento, cuando el sello de Azathoth brillara en la habitación trapezoidal, serían los primeros en desaparecer de la faz de la tierra. Tras estas reflexiones, la negrura de la que emergió Nyarlathotep me absorbió por completo. Desde ese momento vago eternamente por los desoladores páramos del infierno negro descrito por mi abuelo en sus papeles. A veces me ha parecido ver a más seres, no sé si humanos o no, inmersos en este horror sin fin, pero nunca he llegado a hablar o palpar a nada o a nadie. Una vez, solo una por un descuido de mis carceleros cósmicos, logré volver a la habitación trapezoidal y a toda prisa hice esta grabación, relatando todo lo ocurrido, para advertencia de incautos e insensatos. He tratado de correr la cortina del ventanuco, pero algún tipo de fuerza preternatural me lo impide. Si has escuchado esto, informa a las autoridades, llévales esta grabación. El planeta aún puede ser salvado. Aléjate de inmediato de este lugar. Cierra la puerta con llave, aunque de poco servirá contra la fuerza sobrehumana y el poder de las criaturas del cosmos. Mejor aún, destruye la piedra trapezoidal. Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Quizás cuando mi historia sea encontrada haya medios para hacerlo. ¡Maldición! ¡Ahí viene de nuevo! ¡La lengua roja se... ¿Qué opina, comisario? Tan solo son las elucubraciones fantasiosas de un loco de remate. No tienen credibilidad alguna. ¿Sabe lo que haré con esto? Tirarlo donde debe estar, en la basura. Ya veo. No sabe, comisario, lo tranquilo que nos deja. ¿Y eso por qué? No queríamos por nada del mundo que este caso insólito pudiera frenar nuestros planes. Si me hace el favor de mirar a esta piedra amarilla, comisario.